Qué lejos sabe la patria, apenitas y con tristeza. No sabes nada de ella, ni cómo anda, ni con quién anda. Te dicen que está fea, descuidada, sin arreglo. Te dicen tantas cosas para que alimentes tus flacas penas, que de vez en cuando mueren atribuladas por tanta esperanza que tienes. La patria está lejos, porque no hay nada malo con ella. Y por un tiempo, los buitres fueron espectáculo. Por favor, hagan lo posible por tenerla cerca. Después de muchos años de vivir en una nueva tierra, con gente nueva y aprender nuevas lenguas, tratando de comprender y conocer sus culturas, siempre hay alguien que necesita conocerme. Les cuento mi historia. La escribo en prosa o en verso, o la escuchan la familia, los amigos o quienes quieran escucharla. Lo hago en español, lo hago en inglés o inclusive en francés. Mi historia la presento con sus detalles básicos: exposición, nudo y desenlace. Desenlace. Bueno, es por decir algo, porque todavía estoy aquí y quién sabe cuántos años más estaré sobre la tierra. En estos días y en este lado del mundo, no muchos conocen sobre mi patria, porque asumen que todos los latinoamericanos son mexicanos o que por hablar español soy de España. Tengo que empezar por decir que vengo de un país en Centroamérica, El Salvador. Se oyó hablar mucho de él en la década de 1980, por la guerra civil entre las fuerzas de la izquierda armada, agrupadas en lo que se llamó Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y las de los gobiernos de turno que apoyaban los planes ultraconservadores de los Estados Unidos y las familias de dinero. Estos últimos tenían como brazo armado al llamado Ejército Nacional, lo que comprendía las Fuerzas Armadas y todas sus ramas. El conflicto en El Salvador no se inició de manera espontánea. Fue resultado de muchos años de injusticia, debido a la introducción del café en la segunda mitad del siglo XIX. El cultivo del café requería de las tierras que todavía pertenecían a las comunidades indígenas, y para ello se pasaron leyes que dieron lugar a la expropiación de esas propiedades. Todo esto marcó una época de progreso en otros ámbitos, que en realidad benefició a muy pocos, y el país comenzó a ser gobernado como una finca, estancia o hacienda, como quiera llamársele, donde habían terratenientes, caporales, capataces y colonos. La situación se deterioró a finales de la década de 1930, con la caída de la bolsa de valores de Wall Street, ya que los precios del café bajaron aparatosamente y la economía salvadoreña colapsó. Las comunidades indígenas, obreros y campesinos fueron los más impactados, porque significaba un mayor empobrecimiento en sus vidas, y decidieron levantarse en armas en enero de 1932. El alzamiento fue reprimido de manera brutal y dio lugar a que un militar se quedara en el poder por 13 años.
Este personaje se llamaba Maximiliano Hernández Martínez, conocido como el General Martínez. Y sus métodos de represión dejaron profundas cicatrices por muchos años. Al menos 10.000 personas fueron pasadas por las armas en un periodo de 3 meses, enero y marzo de 1932, entre indígenas, obreros y campesinos. Y los mismos indígenas, temor a más represalias, dejaron de hablar su lengua materna y usar sus vestimentas tradicionales. Mi madre y mi padre nacieron durante este periodo de la historia de El Salvador, 1931-1944, años durante los cuales gobernó el General Martínez. Ambos estudiaron en una institución especializada para ser maestros y trabajar dentro del sistema educativo nacional. Fue así como se conocieron y casaron. Cuando Martínez fue derrocado en 1944, hay esperanza de un sistema justo en El Salvador. Se habían acabado las dictaduras y la presencia de hombres fuertes, pero solo en apariencia. Se creó un partido político para que se perpetuara en el poder y, a través de elecciones, cambian de gobernantes en el tiempo estipulado y, casualmente, estos venían del ejército. En este estado de cosas, mis padres se sumaron a la resistencia de los sectores populares, participando en huelgas organizadas por el sindicato de maestros a mediados de los años 60. Mi segundo hermano y yo nacimos en esos años, pero tuvo que pasar un tiempo después para darnos cuenta de lo que pasaba en nuestro país. Nací en Huayúa en 1965, una ciudad pequeña ubicada en la provincia de Sonsonate. Mi ciudad natal fue escenario de hechos sangrientos. En el alzamiento de 1932, tanto de los lados de los rebeldes como de las fuerzas del gobierno. Aquí, mis padres decidieron establecerse y ejercer su profesión. Es un lugar tranquilo donde todos se conocen y llegué a amar. Y por eso no me aficioné al ruido y el alboroto de la gran ciudad. San Salvador, la capital, aún con lo que podía ofrecer, no me llamó la atención para ir a vivir. A pesar de los reclamos justos del pueblo, la situación comenzó a deteriorarse de nuevo. Lo único que puede decirse que cambió fue el método de represión. Se crearon grupos de exterminio conocidos como escuadrones de la muerte. Estos grupos eliminaban a quienes los gobiernos militares de turno consideraban elementos peligrosos. Las protestas callejeras eran reprimidas principalmente por el ejército. Eran los años 70. Y los cambios esperados nunca llegaron. Mis otros 2 hermanos nacieron durante esos días. 1979 fue un año particularmente tenso, que resultó en el derrocamiento del último militar que llegó al poder a través de elecciones fraudulentas. Nos dimos cuenta de cómo una historia de represión e injusticia se venía perpetuando desde la caída del general Martínez. Los líderes de la nueva revolución prometieron los cambios que tanto se necesitaban, pero fue inútil, porque los poderes económicos no lo iban a permitir. Quienes fueron reprimidos en el pasado
lo seguirían haciendo después. Y ya no había razón de actuar de forma pasiva. En 1981 se declaró la guerra contra el régimen establecido, que en su mayor parte se desarrolló en el oriente y norte del país. Gran parte de la población optó por no apoyar ninguno de los dos bandos. Y con el tiempo se llegó a considerar un conflicto que envolvía a dos ejércitos solamente. Se entendía por qué se había originado el conflicto, pero no el hecho de ganar una guerra para dar fin a la situación imperante y de allí generar un diálogo sincero entre ambas partes para buscar soluciones permanentes. Entramos en el 8º año de la guerra, que estuvo marcado por asesinatos de carácter político. En noviembre de 1989, la guerrilla lanzó su mayor ofensiva y esta vez San Salvador fue el principal objetivo. Combatientes de izquierda lograron tomar varios lugares estratégicos alrededor de la capital y sostenerse por varios días. Se desató una campaña de odio por parte de simpatizantes del gobierno, donde pedían eliminar a personas que criticaban el sistema de cosas. Entre ellos, los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que luego culminó en su posterior asesinato. Esto fue la gota que colmó el vaso y forzó más que nunca una salida pacífica al conflicto. No me gustan las miradas azules de esta gente extraña, desabrida, sin gusto a alegría y con empacho de soberbia, porque nada más invitan a ahogarse en la blancura de la nieve, en el precio de la mercadería. Y yo deseadamente me entierro en las profundidades de las pieles oscuras y amorosas. En medio de esta situación, mi segundo hermano y yo fuimos capturados por las fuerzas del gobierno y estuvimos detenidos por varias semanas. Después de que fuimos liberados, fue necesario considerar la seguridad de la familia en un país que no podía ofrecerla, ni tampoco un ambiente de paz y armonía. Entonces surgió la oportunidad de dejar el país y viajar a Canadá. No era la primera vez que viajaba, que visitaba tierras extranjeras o me estableciera en ellas. Ya en 1976, cuando era estudiante de 6º grado en una escuela dirigida por la comunidad religiosa salesiana, tuve la oportunidad de visitar Guatemala y específicamente el santuario del Señor de Esquipulas. Asimismo, en 1981 había viajado a Costa Rica para continuar mis estudios de sacerdocio con la comunidad salesiana y viví allí hasta 1982. El proceso para emigrar a Canadá fue más largo de lo que se esperaba. En casos como el de mi hermano y yo, hubiera sido rápido y, debido a la emergencia, trasladar a casi toda la familia a un tercer país y permanecer como refugiados allí. Digo casi toda la familia, porque mis padres
Se habían separado en 1984 y la reconciliación no era posible. Se divorciaron en 1990. Después de entrevistas y llenar papeles, finalmente se nos comunicó que mi madre, mis 3 hermanos y yo viajaríamos para establecernos en Canadá en septiembre de 1991. En el proceso para solicitar residencia en Canadá, habíamos pedido vivir en Toronto, pero el gobierno federal decidió que era más conveniente para nosotros Fredericton, capital de la provincia de Nuevo Brunswick. Llegamos a nuestro nuevo hogar y el otoño estaba a punto de empezar, pero el invierno nos dio la bienvenida un par de días después, con una pequeña nevada. Era la primera vez que veíamos y sentíamos nieve y lo experimentamos de manera real. Ahora veo que la presencia de más gente que viene a establecerse en New Brunswick, ya sea por trabajo, estudios, o el caso de mi familia, dejar situaciones políticas turbulentas, noto ahora que hay más ayuda de instituciones que prestan servicios especializados. Si bien nos fueron asignados voluntarios dentro de la comunidad, estos nos estaban conociendo. No podía resolver todos nuestros problemas. Fue muy valiosa la ayuda que nos dieron miembros de la comunidad latina con algunos años de estancia en la ciudad. Si bien la ayuda de los trabajadores sociales servía de alivio para presentarse a una nueva realidad, muchas veces no resultaba adecuada. Con el correr de los años, hemos conocido y estado en contacto con activistas sociales agrupados en diversas organizaciones. Ellos son de origen canadiense y de otras nacionalidades, que han ayudado a países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, y han dado orientación a los que se han establecido en Fredericton. Logramos obtener nuestros respectivos documentos, que serían útiles para muchos trámites: abrir una cuenta de banco, solicitar trabajo, tener acceso a servicios médicos y declarar nuestros impuestos. Aprendimos mucho tiempo después que no es un proceso fácil. Los que se han establecido en Canadá en años recientes y lo hacen por trabajo o estudios, deben obtener una residencia temporal. En nuestro caso, nos establecimos en Canadá como residentes permanentes. Aprovechamos la oportunidad de esperar con paciencia el tiempo requerido para iniciar el proceso de nuestra ciudadanía, y que finalmente culminó en 1996, cuando Canadá nos acogió como ciudadanos. Esta nueva etapa suponía tener pasaporte canadiense y votar en elecciones federales y provinciales. El pasaporte supondría que el paso por Estados Unidos sería sin ningún problema, o al menos eso pensé. Lograr conseguir un trabajo probó ser muy difícil. Aprender un idioma era una pesadilla para los adultos mayores, como lo fue para mi madre. No era saber hablar inglés o francés los que nos iba a abrir las puertas de un empleo estable, y tampoco las credenciales que traíamos desde El Salvador. Durante los años previos a nuestro viaje a Canadá, yo era el encargado del mantenimiento de las instalaciones de la Galería Nacional de Arte en El Salvador. Debo agregar que en esa época comencé a escribir poesía y me traje conmigo a Canadá varios poemarios sin publicar.
La experiencia que tenía escribiendo poesía me permitió acceder a las actividades literarias de Fredericton, por lo menos las que realizaba Nela Río, profesora y poeta de origen argentino, y establecida en la ciudad desde hace algún tiempo. Las palabras huían. Jugaban al escondite. Mis amigos parecían ser expertos. Las encontraban, sin levantar sospechas, sin que nadie las denunciara. Las guardaban como tesoros, difíciles de encontrar, que tenían como guías mapas indescifrables de astrónomos incomprendidos. Y las ponía una tras otra, las dejaba a su libre albedrío, para que organizaran orgías, expresaran indecencias, para que hablaran de un prójimo a quien no amaban. Vinieron otras que sufrían del olvido, de ataques de polillas, cucarachas y ratas que no daban fe, de idiomas que no eran recordados. Las saqué, las hice crecer, dieron fruto en terrenos fértiles, pero eran tiempos de sospecha, tiempos de secreto. No se necesitaba saber mi nombre. No se necesitaba saber de mis amores, del color de mis ojos, de mi piel, o qué sedoso o tan largo era mi cabello. Buscaba más consejos para hallar palabras más adecuadas. Me buscaba más enemigos y los encontré. Y marchaba en las calles. Tomaba el bus en las horas habituales. Bebía en los bares con los amigos de siempre. Todo era una gran conspiración, una excusa para llenar página tras página, para que los intelectuales sintieran envidia, los críticos se enojaran. Se acumularon los manuscritos sin publicar, las revisiones que quedaron pendientes, las correcciones que había que considerar. Vinieron las lecturas, mi voz que todavía no se estrenaba. Ya no sería anónimo, sino conocido y amado enemigo. Y llegaron los tiempos de la prueba, de la resistencia, del asedio. Quedé herido, pero no vencido. Y la hora de curarse vino. Reposar, prepararse para luchar de nuevo. Cada día, cada mes, cada año. Y las palabras quedaron grabadas para siempre, bajo la ternura de las flores. Sucumbieron ante la presión del amor, para las nuevas batallas que vendrán, que cuando ya no esté, otros las lucharán. Sin embargo, era necesario estudiar carreras relacionadas con el trabajo que estaba en demanda. Asumimos que las carreras universitarias y técnicas eran subsidiadas por la provincia, pero la realidad era otra. Había que solicitar un préstamo por cada ciclo de estudio. La universidad era y sigue siendo cara, y termina la carrera, se encuentra al final debiendo una deuda exorbitante. En mi caso personal, trabajé 2 años como profesor de español, 1995 y 1996, en la Universidad de New Brunswick, aunque en realidad disfruto enseñando mi lengua materna en un ambiente que no es académico. Debido a recortes en el presupuesto de la universidad,
acepté trabajar como empleado de limpieza en el campus universitario a partir de 1988. Seguí trabajando, escribiendo poesía, participando en actividades literarias organizadas por Nela Río y enseñando español de manera privada. En 2008, nuestras vidas fueron impactadas cuando a mi madre se le descubrió que tenía cáncer del estómago. Ella se preparó lo mejor que pudo para lo que venía por delante. Una operación fue necesaria y se realizó de manera satisfactoria, aunque después tuvo efectos secundarios, si es que así se les podía llamar. Entonces tuvo que ser internada por un mes para que lograra recuperarse. El año siguiente fue para el resto de la familia de grandes expectativas, porque deseábamos tener a mi madre por más tiempo con nosotros. Hubo más exámenes médicos que parecían indicar que el cáncer estaba extendiéndose y que era necesaria una terapia de radiación. Mi madre tomó la decisión de ir a El Salvador para tener una operación exploratoria. Hizo sus preparativos de viaje y llegó al día que tenía que partir. La despedimos y vimos por última vez en noviembre de 2009. Tuvo la oportunidad de celebrar sus cumpleaños el primer día del nuevo año y la operación se hizo en la segunda semana de enero. Cuando se realizó la operación, el doctor nos comunicó que el cáncer se había extendido y que mi madre no tendría mucho más tiempo de vida. Unos días después, nos hicieron saber que había fallecido a causa de una embolia. Quedé desconsolado, pero tenía que hacerme a la idea de no tenerla más a mi lado. Mis hermanos y yo viajamos a El Salvador para estar en los funerales y después ir a Huayúa, donde ella hizo su vida. Su ausencia nos sirvió para unirnos más y estar cerca de sus hermanos y sus familias. Tomé la determinación de viajar a El Salvador por mi cuenta, más a menudo, y tener contacto con el resto de la familia, tanto del lado de mi madre como el de mi padre, y convivir con ellos, aunque sea por unos días, y saber de sus alegrías y tristezas. Cuando regresaba de uno de esos viajes, tenía que hacer escala en el aeropuerto de Houston, Texas. En el momento de que revisara mi pasaporte en el puesto de inmigración, antes de abordar el avión, por alguna razón que hasta ahora desconozco, me decomisaron el pasaporte y me detuvieron e hicieron pasar a una sala de espera. Después de unos 15 o 20 minutos, un oficial de inmigración finalmente me atendió y para comprobar que yo era canadiense, me preguntó cuál era el árbol nacional de Canadá. Y le respondí que el maple. Inmediatamente me devolvieron el pasaporte y seguí con mi viaje. Claramente el pasaporte canadiense no me libraría de problemas en cualquier parte donde fuera. Después de pasar los años, deduzco que el color de mi piel es todavía una molestia. Después de uno de los recitales organizados por Nela, Joe Blades, dueño de una casa editorial independiente en Fredericton, me propone publicar mi poesía en forma de un chapbook. No tenía en mente publicar alguno de mis manuscritos, así que el material fue poemas leídos en recitales
o aparecidos en exposiciones. De allí nació el nombre que iba a tener el libro, Antología Chiquita. Fue mi madre la que antes me insistía en que publicara mi poesía, pero yo encontraba excusas para posponer su deseo. Podría decirse que la principal excusa era que mi mensaje no se esparciera más. A raíz de la insistencia de mi madre y el amor que me tenía, finalmente cumplí lo que ella deseaba. El proceso de traducción, edición y publicación tuvo la ayuda de Sophie Lavoie, profesora de español en la Universidad de New Brunswick, la misma Nela Río, así como Joe Braitz. Opté por no decirles nada al resto de la familia, porque quería que fuera una sorpresa. Fue un proceso que tomó 1 año y medio, en medio de revisiones y correcciones. Cuando el libro estuvo listo, se lo comuniqué a mi familia, que quedó gratamente sorprendida, y solo quedaba decidir el lugar y la fecha de lanzamiento. Se escogió el 28 de julio de 2012, y el lugar sería un espacio enfrente del New Brunswick College of Craft and Design. El lanzamiento fue muy emotivo y marcó una etapa en mi vida personal, y me atrevería a decir, también en la vida literaria de New Brunswick. Las voces poéticas de Latinoamérica se estaban dando a conocer en la provincia. En ese mismo año, viajé a Salvador y traje conmigo ejemplares de mi libro, porque también haría otro lanzamiento allí. El lugar fue el Teatro Nacional de San Salvador. Debido a que no contaba con mucho tiempo, el anuncio del lanzamiento se hizo pocos días antes de la fecha escogida, y el evento fue casi en familia. La comunidad de poetas y literatos de El Salvador me hubiera dado la bienvenida de haber hecho lo que hice en Canadá. Sin embargo, mi trabajo poético se ha ido conociendo poco a poco entre la gente del ambiente literario salvadoreño en los últimos años. La actividad poética de Nela y yo se extendió en el ambiente cultural de Fredericton. Fuimos partícipes en recitales donde había una audiencia de habla inglesa y francesa que quedaba deleitada con nuestra temática. Nela, poco a poco, fue alejándose de todo este bullicio y terminó por trasladarse a Montreal. Me han dicho que su salud mental se está deteriorando. Proseguí con mi presencia en actividades culturales y así dar a conocer mi mensaje por medio de mi poesía. Tuve la grata sorpresa en 2018 de formar parte de una antología de poetas de New Brunswick y participar en un festival poético de prestigio en las provincias del Atlántico, Poetry Weekend, con su cuota de malos entendidos y controversias. Y bueno, aquí estoy, con mis alegrías y mis adversidades, contando una historia que todavía no termine y que sirva de ejemplo y deleite para quienes lo deseen. Partido por el frío, las manos quemadas por el viento. Recuerdo el pedacito de tierra clavado en el corazón que los cirujanos no tocan todavía. Me invade sin declaración previa de guerra. Dirán las noticias. Aquello verdecito, sabor de mango tierno, y lo azulito que pintó el sol antes que
apagará las luces todas las tardes. Y yo, que vigilo, pues si una amante me roba la ropa y los zapatos. Pero es inútil, porque volveré.